Hola, mi nombre es Alana Barguil y esta es la entrega final de la clase de Historia de Europa, en donde quiero responder una pregunta, la cual es, ¿son verdaderamente las escenas del Coliseo romano, pintadas por Jean-Léon Gérôme, una representación académica de la época romana antigua? Para responder la pregunta anteriormente mencionada, es de consideración mía hablar sobre el autor, porque es mi principal enfoque de la investigación y cómo sus obras retratan la vida en el Coliseo, de formas verdaderas pero falsas al mismo tiempo. Para comenzar, Jean-Léon Gérôme, nacido en 1824, fue un escultor y pintor francés, perteneciente al estilo del academismo. Considerado como uno de los mejores pintores del siglo XIX, del periodo académico, se caracterizó por su interés en el orientalismo y la mitología griega, gustos de los cuales salen varias de sus obras. Uno de los conceptos más importantes para tener en cuenta en esta investigación es el academismo. Esta fue una corriente artística iniciada en Francia durante el siglo XIX, que sigue los estándares y reglas artísticas de la Academia de Bellas Artes de París de la época. Esta se caracteriza por pertenecer a un estilo clásico, mientras depicta obras sumamente realistas, con el propósito de representar escenas lo más verdaderamente posibles, en modo de técnica y contenido visual, sin ningún tipo de ficción o elementos agregados. Ahora bien, delimitando el rango de la investigación, es importante mencionar que las pinturas de Gérôme representan el Coliseo romano y sus gladiadores, situados desde el año 80 de nuestra era, el año en el que se inauguró el Coliseo, hasta el 404, año de prohibición de las batallas de los gladiadores. Mi idea para este proyecto es analizar las representaciones de dichas obras de arte con base a la precisión histórica que se encuentra en fuentes documentales primarias y secundarias. Se tendrá en cuenta la ropa, la armadura, los roles de la audiencia, los roles de eventos, entre otras características. Podré dar razón o criticar la veracidad de las representaciones que se crearon en la imaginación de Gérôme, como también analizar sus razones para construir esos escenarios. La primera pintura a analizar, llamada Police Verso, o en español Pulgar al revés, es una obra de Gérôme que muestra el justo momento en el que el gladiador se aclama victorioso frente a otros tres derrotados en la arena del Coliseo romano. Aquí, el punto focal es el ganador que mantiene su pierna en el cuello de su último contrincante por derrotar, mientras que ese aclama piedad a la audiencia. La multitud con sus pulgares abajo da a entender que quieren su muerte. Artísticamente hablando, si aplicamos la regla de los tres tercios, vemos que los dos de abajo están ocupados por la muestra de fuerza del gladiador, mientras que el tercio de arriba lo ocupa la multitud participativa y el emperador que observa tranquilamente desde su trono dorado. En esta obra se capta la magnificencia de este tipo de eventos, que eran centrales para el entretenimiento romano, creando una identidad común para los ciudadanos y súbditos del imperio que promovía las peleas entre gladiadores. Para Police Verso, la inspiración y fuente primaria utilizada por el pintor Gérôme fue el sexto libro de Confesiones de San Agustín. En este, el mismo San Agustín relata su vida antes de convertirse al cristianismo. Entre las experiencias narradas, él escribe sobre el espectáculo que se presenciaba al ir a ver las peleas entre gladiadores en el Coliseo romano. Gérôme, al ser un pintor académico, tomó esta fuente de primera mano para inspirarse en su obra. Ahora bien, a pesar de que tenga una fuente primaria verídica, hay ciertos aspectos que hacen a la pintura no totalmente una representación real, ya que hay mucha discusión en los pulgares arriba-abajo como forma de comunicación entre la audiencia y el gladiador, una acción que todavía no se sabe cómo se utilizaba correctamente. Además, otro posible error es que las muertes en la arena sí existieron, sin embargo no es como se le hace creer a las personas. De hecho, la muerte entre los gladiadores significaba mucho dinero perdido para sus patrocinadores, que pagaban por el entrenamiento y los costos de este tipo de vida. No hubo tantas muertes como se representa, a veces. La segunda obra a analizar, llamada La última oración de los mártires cristianos, fue un encargo hecho al pintor por un devoto cristiano para representar la persecución que sufrieron las personas de esta misma religión
durante la época en la que el imperio no la había aceptado como propia. El cuadro muestra a un león y otros felinos observando el grupo de hombres y mujeres arrodillados ante un líder de tercera edad, que pareciera estar pidiéndole a Dios misericordia o fuerza para afrontar el momento que se les continúa. Mirando el escenario, este toma lugar en el Coliseo frente a miles de personas indistinguibles por su lejanía, haciendo foco a los cristianos frente a un mundo cruel. Además, a este cuadro se le añade un elemento que masifica el sufrimiento y la tensión del momento, al poner alrededor de la arena 9 creyentes crucificados, muchos de ellos en fuego. Por último, a lo lejos, vemos a una montaña con una estatua representando el poder romano frente al mundo que le queda abajo. Analizando esta segunda obra, esta capta el sufrimiento de la minoría frente a todo un pueblo que quiere su muerte. Jérôme utilizó una inspiración de la arquitectura del Coliseo, como también frases de la Biblia, hablando de estos momentos históricos. Puede ser que esta pintura le dé a la audiencia un sentido de realidad visual de las persecuciones. Sin embargo, hay puntos en los que Jérôme se dejó llevar más por representar la narrativa o melodrama que la veracidad histórica, ya que trataba de saciar la encomienda de su comprador. Entre estos errores se pueden enlistar la tribuna del emperador, ya que está erróneamente representada, ya que realmente ésta quedaba en un costado a lo largo del Coliseo, y no sobre una de las entradas que quedaban en los lados cortos, como se muestra en la pintura. Además, en el fondo superior hay una colina muy alta que puede mirar sobre el Coliseo. En la realidad geográfica de Roma, esto no existe. De hecho, esta colina resembla más a una de Atenas, ya que se incluye un Partenón, en vez de representar correctamente lugares y características propias de Roma. Por último, tenemos esta pintura traducida como Ave César, los que van a morir te saludan, en la cual se muestra a un grupo de gladiadores saludando al emperador con sus armas y escudos al aire, para mostrar su respeto hacia el máximo. También para, en cierto modo, dedicarle sus peleas y posibles muertes. En la pintura vemos también unos cuantos cuerpos sin vida y sangre derramada que dan un sentido de pista a lo que puede esperar del grupo que sigue. En el cuadro también se ve al emperador en su tribunal con una expresión nula, como si lo que está viendo no le impresionara para nada. Analizando esta última pintura, Jérôme se basa en una frase de un historiador romano llamado Suetonio, que escribe en Vidas de 12 Césares. Suetonio toma a su vez esta frase con base a las referencias de otros 3 historiadores que vivieron durante el 52 después de Cristo, año en el que primera vez se dijo esto. Esta frase utilizada por Jérôme se considera tomada de una fuente secundaria, lo que varía su veracidad. En esta pintura se encuentra un error fundamental que le cambia toda razón y sentido, ya que el título y el saludo están erróneamente utilizados y representados en la construcción visual de Jérôme. El error se encuentra en que esta frase nunca fue utilizada por gladiadores ni en el Coliseo romano, como se representa en la pintura que estamos viendo. De hecho, fue únicamente utilizada por los participantes de la naumaquia o combate naval, que se desarrolló en el lago Fucino, cuando los 3 historiadores la referencian. La naumaquia fueron combates de simulaciones de batallas navales en lagos de poca profundidad, en la que participaban sus tripulantes en duelos a muerte. Por eso se pronunciaba los que van a morir te saludan. Es por eso que esta obra de Jérôme está totalmente fuera de contexto histórico, ya que ni siquiera el Coliseo romano existía en el 52 después de Cristo. Entre todas las obras analizadas, esta es la más errónea. Ahora concluyendo, con todo lo anteriormente explicado, se puede responder la pregunta inicial. ¿Son verdaderamente las escenas del Coliseo romano, pintadas por Jean-Léon Gérôme, una representación académica de la época romana antigua? La respuesta es que no son verdaderamente representaciones académicas, ya que están alteradas de una u otra manera en su contenido. Se puede llegar a decir que es confuso nombrar a Jean-Léon Gérôme, uno de los mejores de esta corriente, ya que en sus pinturas no retrata la realidad con base a las fuentes primarias de uso de manera visual. Lo que él sí hizo y por lo que él sí es reconocido fue crear escenas en las que sí se pudiera representar
una especie de ambiente y entorno social que ayuda al espectador a imaginar el mundo en ese entonces.